Amén. Bienvenidos a este nuevo tiempo de adoración, de búsqueda del Señor. Me gustaría compartir con vos esta adoración, ¿no? Estas canciones que preparamos. Acá al lado mío está Miguel, ¿sí? Y muchas veces están las chicas, mis hijas alrededor también. Y en algún momento nos gustaría que puedan ver más, ¿no? Que no estoy yo sola, para que podamos sentirnos más cerca. Pero aún así, en este tiempo, quiero que prepares ahí en tu casa la adoración al Señor. Hay un pasaje muy lindo que dice que entremos por sus atrios con acción de gracias, ¿sí? Así que adora al Señor, prepárate para buscarlo junto con estas canciones, ¿sí? Y que estemos en unidad, en comunión. Amén. Esta canción dice: Cristo, yo te amo. Dice que hubiera sido de mí sin ti, Señor. Así que cerrá los ojos y cantemos juntos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no lo hay, Señor, no. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sí, Señor. Ay, Cristo, Cristo, yo te amo, yo te amo. Sí, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay, no hay como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Oh.
Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor? Sin tu amor, sin tu misericordia, Señor. Nos viniste a rescatar, Señor. Señor, y hoy en este tiempo, Señor, en este momento queremos rendirnos a ti. Buscar tu presencia, Señor. Buscar de ti, Señor. Y pedirte, Señor, que nos renueves, que nos transformes, que toques nuestro corazón, Señor. Aleluya, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Hoy renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiada, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Todo lo que hay dentro de nuestro corazón te necesita, Señor. Te necesita, Señor. Necesitamos un cambio, Señor. Necesitamos una renovación desde el interior, Señor. Porque todo lo que hay
necesita más de ti. Necesita más de ti. Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes, este culto con ustedes. Estamos contentos de poder adorar al Señor juntos, de estar delante de su presencia, de glorificar su nombre. Nos agrada mucho poder hacerlo y poder hacerlo con ustedes. Y también predicar la palabra del Señor. Por supuesto que sí, porque la palabra del Señor siempre nos orienta, nos da camino y nos sorprende, ¿no es cierto? Nos sorprende en cómo es que el Señor va guiando a su iglesia, a su pueblo y le va dando claridad de aquellos pasos que su iglesia y su pueblo tienen que dar. Así que en esto vengamos confiados de que la guía del Señor está provista hoy para nosotros. Una de las peores cosas que nos puede pasar es sentir que vamos a ciegas en la vida, que estamos haciendo cosas que no sabemos si están bien o si están mal. Y esto a un cristiano que está orientado hacia el Señor no le va a pasar, porque es el Señor el pastor de sus ovejas. Está bien, ¿no? Nunca la Escritura esperó que las ovejas tengan claridad hacia dónde ir. Al contrario, la Biblia nos enseña, ¿no?, que las ovejas, y esto no es algo que solamente la Biblia enseña, sino que se ve en la naturaleza. Las ovejas necesitan pastores y esos pastores son los que las llevan a los lugares en donde ellas se pueden reproducir, en donde ellas pueden comer, en donde ellas pueden crecer y obtener todo lo que necesitan. Y aunque la oveja no sepa dónde están esos pastos verdes que le van a hacer tanto bien, el pastor de ella sí lo sabe. Y ese pastor es el Señor. Por eso les digo, tengamos ánimo hoy, porque aunque nosotros sintamos que no sabemos bien cómo enfrentar la vida, el Señor sabe y Él nos va a proveer lo necesario para que podamos llegar a donde debemos llegar. Amén. Pero bueno, antes de ir a la palabra del Señor, vamos a adorar al Señor juntos, vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, vamos a apartar este tiempo para el Señor y nos vamos a alegrar de poder tener lo necesario para la vida. Y esto también viene del Señor. El Señor ha sido un proveedor maravilloso y generoso que no nos ha dejado solos y que nos ha dado abundantemente. Y aunque tal vez hayamos pasado situaciones de escasez, Él ha estado ahí para socorrernos y sostenernos. Y esto lo agradecemos y lo reconocemos trayendo nuestras ofrendas delante de Él y sabiendo que también esas ofrendas y esos diezmos sirven para la expansión del reino del Señor, para que se siga predicando la palabra y para sostener todo lo que la iglesia hace. Así que con mucha gratitud y con mucho deseo de adorar al Señor, hagamos esto juntos. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos apartar nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante tuyo y podemos ser para ti, Señor, personas que te honran. Señor, de olor grato. Señor, de olor fragante, agradables. Señor, es lo que deseamos y es lo que queremos. Que nuestra ofrenda, Señor, que la actitud de nuestro corazón te agrade, como Señor, así lo hacía Abel. Señor, y tú dices que miraste con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Así te pedimos que nos mires con agrado y, Señor, Señor, te levantes en medio de la adoración de tu pueblo, te rodees de ella y con ella seas engrandecido en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te ruego que aquellos hermanos que están pasando necesidades puedan encontrar en ti el refugio que necesitan y tú proveas lo necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor es grandioso y el Señor está en medio de nosotros. Está bien, yo sé que la distancia a veces nos ha hecho sentir un poco solos. ¿Sí? Sé que muchos de ustedes, de una u otra manera, tal vez se hayan sentido así.
Pero hoy afirmémonos en aquello que la Biblia enseña. Sí, afirmémonos. Hace un tiempo encontramos a una persona que estaba bajo un ataque demoníaco muy grande. Y más allá de todo lo que Satanás había hecho en su vida, lo que más me llamó la atención es que ella estaba convencida, esta persona estaba convencida de que en su interior no había nada, que estaba vacía. Y al ver todo lo que, ¿no? todo el lío que era la vida de esa persona, uno dice, ¿cómo ayudamos a esta persona, Señor? ¿No? ¿Cómo podemos ayudar? Y en ese momento el Señor me dio claridad de que el problema más grande residía en que la persona le había creído a Satanás esa mentira de que el interior de ella era una caja vacía, un lugar sin nada. Y me hizo recordar que la Biblia dice que el Señor nos ha dado un nuevo corazón y que Él ha puesto en nosotros su espíritu y que tenemos la mente de Cristo. Y entonces, en ese momento yo me di cuenta que no solo en esa persona, Satanás, muchas veces funciona así, sino en todas las personas. Nos convence de algo que la Biblia dice que es de otra manera. Y al poder ayudarla a que se centre en lo que la Biblia dice, de ella, esa persona salió adelante y abandonó ese estado de cautividad en el que estaba. Y lo mismo quisiera que vos entiendas. Yo recién te decía, algunos de ustedes tal vez se sintieron solos y a veces uno siente que la soledad es mi realidad. Yo estoy solo. Pero la Biblia nos dice que Jesús está con nosotros y Él decía, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que esa soledad no es tal y que el Señor no nos ha abandonado. Y aunque no haya personas a nuestro alrededor o si hay personas, pero yo igual me siento solo porque siento que no me entienden o siento que no me conocen o siento que no me acompañan, yo puedo hoy creer que Jesucristo está allí a mi lado, que el Espíritu Santo está dentro mío y que yo jamás voy a estar solo mientras me sostenga en la fe en Él. ¿Está bien? Espero haberme explicado. Satanás te quiere convencer de cosas que te van a destruir. Si vos perseguís ese camino, te vas a destruir. El camino de los celos, el camino de la envidia, el camino de la depresión, el camino del temor, el camino de la soledad, son todos caminos mentirosos que Satanás coloca delante de nosotros. Pero la Escritura hoy nos muestra la verdad de Cristo y la verdad de Cristo nos lleva hacia la libertad. Y esto es lo que el Señor decía. Por un lado, que Satanás es el padre de la mentira y por el otro, que la verdad os hará libres. ¿Está bien? Estas dos cosas las tenemos que tener presentes. No te aferres a ninguna mentira que Satanás quiera colocar delante tuyo, sino a la verdad del Señor, porque allí vas a encontrar verdadera libertad. ¿Está bien? Así que, pensando en esto, vamos a leer este pasaje. ¿Sí? En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13. ¿Sí? Y hoy la lectura es un poco extensa, ¿sí? Pero vamos a tratar de comprimir un poco y vamos a saltearnos algunos versículos simplemente para que no se nos vaya demasiado el tiempo en la lectura, pero sí vamos a comentar qué dice este pasaje y vamos a enfocarnos en lo principal, en lo que quiero decirles esta mañana. ¿Sí? Dice, ¿sí? Hechos 13, versículo 13. Después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. ¿Está bien? Ellos comenzaron su viaje misionero saliendo de Antioquía. ¿Se acuerdan de esto? Hemos hablado de eso. Y llegaron a Chipre. Y en Chipre visitaron varias ciudades. En una
de ellas, en Pafos, encontraron al Bar Jesús, que se oponía a que el procónsul Sergio Paulo oyera el Evangelio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, allí ellos predicaron la palabra y el procónsul se convirtió y mucha gente en Chipre creyó en el Evangelio. Y de allí ellos siguieron viaje y llegaron a este lugar, a Perge de Panfilia. Bueno, son todas ciudades con nombres raros, ¿no? Pero así se llamaban. Y de ahí siguieron su camino hasta Antioquía de Pisidia, que no es lo mismo que Antioquía en donde estaba la iglesia, es otra ciudad. Ahora dice que en Perge, Juan Marcos, ¿se acuerdan de que era el ayudante de Pablo y de Bernabé? Se apartó de ellos, se volvió a Jerusalén. De alguna forma Juan sintió que quería estar con mamá y que quería ir a ver a mamá y ya no sé, no lo convenció más seguir el camino de Pablo porque ya veía que estos no paran más, estos no vuelven más. Así que yo no estoy dispuesto a dejar a mami sola y me vuelvo. Y se volvió a Jerusalén, a la casa de su madre. Esto, por supuesto, no le cayó nada bien, especialmente a Pablo. Nada bien. Y ya después Pablo lo va a decir, ¿no? Y se lo va a recriminar a Bernabé, que quería volver a juntarse con Marcos, o con Juan Marcos. Pero allí, ¿no es cierto?, llegando a Antioquía de Pisidia, fueron a la sinagoga. Y en la sinagoga, después de oír la lectura, los principales de la sinagoga, que los vieron como hermanos nuevos, ¿no?, como hermanos de visita, les dijeron, ¿tienen algo del Señor para nosotros? ¿Tienen algo que compartirnos del Señor? Y bueno, era lo peor que uno le podía decir a Pablo, porque ahí se iba a largar a hablar, ¿no? Así que si estabas apurado, no le pidas a Pablo que te hable del Señor, porque Pablo se iba a tomar su tiempo. ¿Vieron que a veces nosotros queremos que la palabra sea cortita, concisa, ¿no? Y decimos, si es bueno y es corto, o si es bueno y si es corto, es doble de bueno, ¿no? Pero Pablo no era corto para predicar. Ya sabemos que en otras ocasiones la gente se dormía, incluso uno se terminó matando, ¿no? Se cayó de un lugar porque se durmió, porque Pablo demoraba en su predicación y hubo que resucitarlo. Así que, ¿no es cierto? Nosotros nos admiramos de Pablo, pero había que escuchar a Pablo, ¿eh? Así que, hermanos, si hoy tardamos, no te quejes, ¿no? Porque la palabra tiene que ser predicada y los detalles son importantes. Y Pablo va a tomar la palabra en ese momento y va a empezar a hablar. Y les va a empezar a hablar a ellos, ¿sí?, a los de la sinagoga, comenzando por cómo Dios llamó a los padres, a los antepasados de todos ellos, para hacer algo importante y para traer al Cristo desde las entrañas del pueblo de Israel. Y cómo llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cómo después de ellos el pueblo se desarrolló en Egipto, y de Egipto el Señor lo sacó con mano poderosa, y en Canaán el pueblo se desarrolló hasta que vinieron los reyes, Saúl primero, David después, y fue a David a quien Dios le prometió levantar uno de sus descendientes en el trono, y que el reinado de ese hijo de David iba a ser eterno y jamás iba a abandonar el trono. Y Pablo dice, ese Mesías del cual el Señor le habló a David y que fue anunciado por la ley y por los profetas, es Jesús, Jesús de Nazaret. Y a ese Jesús nosotros predicamos. Incluso antes de Jesús apareció Juan el Bautista y él dio testimonio de que detrás de él venía uno que podía bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y con muchas cosas Pablo les explica a ellos cómo todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel tenía que ver con el Mesías y tenía que ver con Jesús. Y que es en Jesús que ellos pueden entender todo aquello que Dios vino haciendo desde hace muchos años con todo el pueblo. Está bien, te das cuenta, ¿no? Pablo, cuando le hablaba a los judíos, trataba de enlazar la historia del pueblo con Jesús, para que ellos entiendan
¿Qué es lo que Dios ha querido hacer todo este tiempo? ¿Qué es lo que Dios intentó hacer desde que llamó a Abraham hasta los días de ellos? Y esto era muy importante. De alguna forma la gente tenía que identificar en su historia una intención de Dios. Y yo creo que esto es importante para ellos, pero para nosotros también. Vieron que a veces uno dice, ay, Señor, ¿por qué no conocí de esto antes? Porque anduve perdido y anduve haciendo otras cosas. Pero a veces nosotros tenemos que identificar que la historia, incluso la historia de destrucción que vivimos, es la que nos trajo hasta aquí y nos abrió la puerta para que conozcamos a Cristo. El sentirnos culpables por los pecados, el haber fracasado mucho, el haber encontrado dolor y angustia en la vida, hizo que nosotros podamos descubrir a Cristo y encontrar en Él alivio para todo esto y respuestas a la vida que llevábamos antes. Entonces yo necesito identificar a Dios actuando en mi historia y en la historia de mis padres y de mis hijos y conduciéndome a un lugar. Y ese lugar es el mismo que para ellos. Es Cristo. ¿Está bien, no? Y hablo de Cristo como un lugar porque es el mismo Pablo el que después dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Y está hablando de eso también, de que lo que yo era antes ya no lo soy más cuando estoy en Cristo. Y en Cristo hay cosas nuevas. ¿Está bien, no? No quiero enloquecerte la cabeza con esto, pero sí que entiendas que yo necesito ver a Dios en mi historia y entender qué es lo que Dios ha hecho conmigo y hacia dónde me quiere llevar. Y ese lugar es Cristo Jesús. Amén. Y por eso Pablo, después de explicarles todo esto, les dice, vamos a saltar al versículo 38, les dice, hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificar todos estos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en Él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. ¿Qué anunciaron los profetas? Dice, ustedes de todo lo desprecian, o ustedes que todo lo desprecian, ¿no? Como quieran ponerlo, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se los explique. Dice, Pablo les dice, ojo, aquí ustedes tienen que creer y tienen que identificar lo que Dios está haciendo con ustedes y lo que viene haciendo para que no se vuelvan rebeldes a lo que Él quiere en ustedes y puedan ser personas que a través de la fe reciban aquello que Dios quiere darles. ¿Está bien? ¿Te das cuenta de eso? Yo necesito ser sensible a aquello que Dios está haciendo para que en mí nazca la fe. Yo pueda entender que es Cristo a quien yo le debo creer. O es a Cristo a quien yo le debo creer. Y es en Cristo en donde tengo que estar y en donde tengo que desarrollarme. Y es a donde tengo que traer a mis hijos. Y es a donde tengo que plantar mi vida y hacer que desde Él y desde mi relación con Él todo se construya. Si yo no identifico que Cristo es el centro del plan de Dios, tampoco va a ser el centro de mi vida. ¿Te das cuenta de eso? Y esto es lo que Pablo les dice a ellos. Ahora que me escuchan y me entienden, cuídense de creer en el Señor. No vaya a ser que se cumpla en ustedes lo que los profetas antes dijeron. Ustedes que, dice, desprecian todo. Asústense o asómbrense, desaparezcan, confúndanse, porque Dios está haciendo algo nuevo y ustedes no lo van a entender. Entonces, no despreciemos lo que el Señor está haciendo. Está bien, ¿no? Creo que a veces uno se vuelve así como alguien que descree de todo, desconfiado de todo. Una de las cosas que nos pasó cuando llegamos a Tucumán es que nos dábamos cuenta que aquí la gente era muy desconfiada de aquellas personas a las que no conocía. Y entonces, como nosotros teníamos un acento no tucumano, evidentemente, y sabían que veníamos de Buenos Aires, inmediatamente desconfiaban de nosotros. Y nos costó mucho poder llegar a las personas, porque las personas como que siempre nos medían, ¿no? A ver qué cosa van a hacer estos, porque hay que tener cuidado.
Y los judíos eran un pueblo así, mucho más que, mucho más que los tucumanos. No se sientan, por favor, como tocados por esto. Por supuesto, cuando después nos conocieron, nos abrieron el corazón, pero al principio costó, y a los judíos les costaba mucho recibir algo diferente a aquellas cosas que ellos ya habían afirmado en su vida. Y por eso Pablo les dice, cuídense de esto, y por eso el Señor ya había hablado a través de los profetas de que ellos tenían que tener mucho cuidado cuando se enfrenten a lo nuevo de Dios. A lo nuevo de Dios. Yo sé que para nosotros a veces la palabra nos plantea conceptos nuevos, ideas nuevas, nuevos paradigmas, y frente a ellos tenemos que estar listos para recibirlos, para reaccionar positivamente y creerlos, porque si no nosotros también vamos a ser confundidos. Mucha gente se ha confundido en el camino con Dios justamente porque cuando vino lo nuevo, vino el nuevo paradigma, ellos no lo pudieron recibir. Y esto terminó confundiéndonos más. ¿Y por qué hablo de nuevo paradigma? Porque aunque sean cosas que están escritas hace tanto tiempo, nosotros hemos vivido como si no existieran. Vuelvo a decir, esto de que Cristo es el centro de la vida, para muchos de nosotros es algo que nos cuesta aceptar. Porque yo he visto que Cristo es una ayuda en mi vida, ¿no? El centro de mi vida soy yo. El centro de mi vida tiene que ver con mis planes, con mis proyectos, con mi construcción. Y Cristo viene a ser alguien que me ayuda a alcanzar esos sueños que yo puse en mi corazón. Pero aquí la Escritura dice que es al revés. Que soy yo el que tiene que estar orientado a los sueños de Dios, que es Cristo el centro de esos planes y de esos sueños, para decirlo así, sueños, ¿sí? De esos planes de Dios, de esa voluntad de Dios, y que soy yo el que tiene que moverse hacia Él. No va a ser Él el que se mueva hacia mí. Y a veces entender esto nos propone cambiar un montón de cosas que hemos construido en la vida. Así que entendamos eso. ¿Está bien, no? Ahora, al principio, todo esto fue muy bien recibido. ¿Sí? Dice que cuando salieron de la sinagoga les rogaron que al siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. O sea, la verdad nos gustó mucho, Pablo. Nos interesó mucho. Así que el día de reposo próximo, o sea, dentro de una semana, queremos verte de nuevo y queremos oírte de nuevo acerca de este Jesús. Y dice que luego se despidió de la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándoles a mantenerse en la gracia de Dios. El mensaje de Pablo impactó a las personas, ¿sí? Y había entre las personas una mezcla de judíos y de conversos. Los conversos eran gentiles que habían creído y se habían vuelto hacia el judaísmo y ahora estaban creyendo en Pablo y creyendo en el mensaje de Pablo y estaban emocionados con todo esto. Y la ciudad empezó a estar alborotada por este nuevo mensaje. Esto nos abrió la cabeza, Pablo. Esto nos llama a querer seguir oyendo. Y hasta acá va todo hermoso y todo lindo, ¿no? Muchas veces el inicio es así. Pero, ¿qué pasa? Que al siguiente día de reposo, dice versículo 44, casi todos los habitantes de la ciudad, se reunieron para oír la palabra de Dios. Esto era un éxito total. La ciudad entera estaba ahí para oír a Pablo. Y ustedes fíjense que antes no estaban todos en la sinagoga cuando Pablo llegó. O sea, de pronto el Señor despertó en todos un deseo por oír. Pero cuando los judíos, y acá viene el pero, ¿no? Porque era todo muy lindo, pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Y acá, por supuesto, ¿no?
apareció la oposición y aparecieron los mismos judíos que antes los habían invitado a ellos a hablar, diciendo que lo que Pablo y Bernabé predicaban no era tan así y que había errores y que no era lo que Dios quería hacer y no era lo que el Señor estaba preparando para ellos, y esto era algo que no debían oír. Incluso más, maldecían a Pablo. Me imagino llamándolo anatema y llamándolo, vamos a decir, traidor a las costumbres del pueblo de Israel y a la ley. Está bien, ¿no? Porque básicamente ellos veían el evangelio como una amenaza. Ahora, en realidad esta gente no es gente que es celosa de la ley, sino lo que le pasa es que son envidiosos de que ahora la ciudad entera esté oyendo a Pablo. Mira, ya está la hermana Juanita, nunca vino a la sinagoga y ahora vienen estos extranjeros y está ahí queriendo oír. Ahora de pronto se volvió una amante por lo de Dios, una persona espiritual. Y todo eso, ¿no? Y veían, ¿no? Allá está Ramón, que también, ¿no? Anda a buscarlo, ese pasa todo el día chupando y nunca vino a la iglesia, pero ahora está acá yendo a Pablo. Y esa, ¿no? Esa envidia que se despierta en ellos los empuja a no querer recibir lo de Dios, a no querer recibir lo del Señor. Y entonces esto es lo que va a motivar a Pablo a tomar una decisión drástica y que va a cambiar para siempre el ministerio de Pablo y el ministerio de Bernabé también. Fíjense que dice entonces: Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los no judíos, a los gentiles. ¿Está bien, no? Porque nosotros tenemos una orden del Señor que nos dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Ustedes no nos quieren oír, ustedes no se creen dignos de recibir la vida eterna. Nosotros creíamos que ustedes debían ser los primeros, pero entendemos que el Señor nos ha llamado a predicar en todas las naciones, así que ahora nos vamos a predicar a los gentiles y no quiero que me reclamen nada porque yo les di el primer lugar, pero ustedes no quisieron saber nada con el Señor. Y a partir de este momento, Pablo se va a dedicar a predicarle al mundo gentil, ¿no? con todo el esfuerzo de su corazón y de manera totalmente entregada, y ya no va a hacer el intento de hablar al pueblo judío primero. Es como si Pablo hubiese entendido que la palabra de Dios tiene que ser recibida por aquellos que de verdad la quieren y que la vida eterna no es para todas las personas, sino para aquellos que están dispuestos a recibirla. Y esto quiero que me entiendas. A pesar de que el Señor murió en la cruz por todos y la vida eterna está disponible para todos, no todos la pueden recibir, porque la vida eterna necesita encontrar fe en aquellos que oyen el mensaje del Evangelio, y si no tenemos fe, no podemos acceder a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y Pablo entendía que los judíos no habían aceptado la prédica del Evangelio. Y si ellos no la aceptan, vamos a encontrar gente que sí lo haga. Y en realidad el centro del mensaje tiene que ver con esto. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio enorme, y es que hemos sido alcanzados por la prédica del Evangelio, por el mensaje del Evangelio. A veces uno siente que los importantes en la iglesia son los ministros, son los que sirven, ¿no? Colocamos, ¿no?, rangos en los que sirven y decimos: usted es, ¿no?, diácono, usted es ujier, usted es portero, y allá están los levitas, ¿no?, o los ministros del altar, o los músicos, y este es copastor, el otro es pastor, y entonces esa es la gente importante de la iglesia, parece. Pero en realidad la gente importante de la iglesia es aquella a la que el Señor quiere alcanzar,
que incluso está tratando de servir y de alcanzar justamente, usando a otros como siervos suyos para que estas personas que están allí escuchando, el que está sentado en el banco oyendo, o vos que estás en tu casa escuchando, entiendas el mensaje que el Señor tiene preparado para vos y recibas la vida eterna que Él ha ganado en la cruz. La gente importante es la que está oyendo. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que la iglesia necesita reentender algunas cosas acerca de dónde tiene que estar puesto el foco, ¿sí?, en todo lo que hacemos. Pero también nos dice que si yo soy el importante porque Dios tiene un mensaje para mí, esa importancia que Dios me confiere me tiene que empujar a tratar con seriedad lo que Él me está dando y a ser alguien que se dedica a oír, porque Dios me está dando un privilegio enorme. Hermanos, tenemos hoy un privilegio enorme, enorme. Todo esto que estamos haciendo tiene que ver con que vos puedas oír la palabra de Dios. Nosotros, en este caso, no somos los importantes. Vos sos importante en la iglesia. Y esa importancia que el Señor te da, te tiene que empujar a tratar lo que Él te está dando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y a estimarlo como muy importante. Esto es lo que Pablo les dice a ellos. Ustedes fueron los primeros en oír y nos parecía que era correcto que sea así. Los que tenían que recibir el Evangelio eran ustedes, pero no lo estimaron. No estiman la vida eterna o no se creen dignos de recibirla y nos rechazan. Entonces, si vos rechazás al Señor, el Señor va a encontrar a otro que sí quiera oír. Y la verdad, hermanos, es que yo no quiero que el Señor encuentre a otro que quiera oír en lugar mío. Yo quiero ser el que oiga. Yo no quiero rechazarlo de Dios. A veces uno dice, no, pero el Señor se las banca todas, ¿no? Y se banca nuestros berrinches y nuestra cabeza dura y se banca nuestra obstinación y todo eso que le hacemos al Señor resistiéndonos a lo que Él quiere hacer. Y uno dice, bueno, el Señor no va a seguir persistiendo y me va a seguir insistiendo. Y a veces uno siente que tiene tiempo para decirle que sí al Señor. Pero la verdad es que no. Yo tengo una oportunidad para oír el Evangelio. Esa oportunidad la tengo enfrente hoy. No sé si mañana la voy a tener de nuevo. Y como hoy tengo oportunidad, hoy quiero oír la palabra de Dios. Y no quiero rechazarla. Y no quiero dejarla pasar. Y no quiero que se vuelva algo tan natural para mí que ya no lo estime como tal vez lo más importante que alguien me pueda dar. Está bien, ¿no? Porque esto contiene el valor del corazón de Dios, de los planes de Dios. Lo que Pablo les está diciendo es, entiendan qué es lo que Dios ha hecho después de tanto tiempo con todos ustedes y miren a Cristo y se van a llenar de luz y van a descubrir lo que nunca descubrieron. Pero ellos, motivados por la envidia, comenzaron a rechazar el mensaje. Y lo grave no es que hayan sido envidiosos. Hermano, lo grave no es que ellos hayan sido envidiosos. Lo grave es que por ser envidiosos, ellos rechazaron el Evangelio. ¿Se dan cuenta, no? Porque en Cristo Jesús cualquier problema lo podemos solucionar. Pero ¿qué hacemos si nos quedamos sin Él? ¿Qué hacemos si Cristo no se vuelve lo más importante en nuestra vida? ¿Sobre qué nos vamos a sostener? Hoy necesitamos sostenernos en el Señor. Por eso tenemos que recibir lo que nos da a través de la fe, ¿sí? Una fe inquebrantable. Así que bueno, ellos dicen, nos vamos a dedicar a los gentiles o a los no judíos y a ellos les vamos a predicar el Evangelio porque tenemos un mensaje de Dios y tenemos una orden de Dios para seguir haciendo esto. Ahora, por supuesto, ¿no? Lo que fue, entre comillas, una mala noticia para los judíos, digo entre comillas porque a los judíos es como que, bueno, ¿qué me importa, no?
la verdad es que este mensaje que nos estás dando no nos interesa. Esto que Pablo dice fue una muy buena noticia, una muy buena noticia en el mundo gentil. Fíjense, versículo 48, dice, cuando los que no eran judíos oyeron esto, o cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Acá hay algunas cosas súper importantes. Primero es que hubo gente que rechazó, pero hubo otra gente que recibió la palabra de Dios con alegría y dando gloria a Dios. Con un corazón sencillo la dejó entrar. Y cuando ellos dejaron entrar la palabra de Dios y recibieron lo que Pablo les estaba dando, ellos fueron incluidos dentro de la vida eterna y se convirtieron en familia de Dios, se convirtieron en pueblo de Dios, porque tuvieron un corazón para recibir a Cristo. Yo puedo haber sido religioso toda la vida. Yo puedo haberme dedicado a buscar y estudiar y a querer lo de Dios. Pero si me falta Cristo o si yo no entiendo a Cristo, que es el centro de todas las cosas, yo estoy afuera de los planes del Señor. No es posible entrar allí sin entender a Cristo. De la misma manera puedo ser ignorante de todo lo que la Biblia dice, pero el día en que creí en el Señor, el día en que yo decidí apoyarme en Él y dedicar mi vida a conocerle, yo ese día me convertí en pueblo de Dios. Y por supuesto, después voy a poder aprender todo lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo. Pero Cristo es la llave de la vida eterna. Y aquí estaban los gentiles, ¿no? Creyendo y recibiendo esto con tanta alegría. Por eso Pablo después explica esto y nos dice que las ramas naturales del olivo, que es Cristo, fueron desgajadas, ¿sí? Y habla de los judíos. Y las ramas silvestres, que son los gentiles, fueron injertadas por la fe de ellos, ¿no? Fueron injertadas por la incredulidad de los judíos, fueron desgajados. Nosotros tenemos el privilegio de ser olivos silvestres injertados en el olivo, no en el olivo que es el Señor, o ramas silvestres, mejor dicho, ramas silvestres injertados en el olivo que es el Señor. Y nosotros hoy hemos recibido esto por la fe. Así que sigamos andando por la fe y no rechacemos lo de Dios y entendamos que nosotros somos los que deben oír porque a nosotros el Señor nos está hablando. A nosotros el Señor nos está predicando y tenemos una enorme responsabilidad y es dejar entrar la palabra de Dios en mi vida. Lo nuevo de Dios en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, los miércoles cuando hablamos del perdón, cuando hablamos, ¿no? del carácter, cuando hablamos del enojo, cuando hablamos de las relaciones con los demás. Ahí hay un montón de cosas que a veces, ¿no? nos proponen una idea nueva que yo no tenía. Bueno, dejemos entrar esto que viene de la Escritura, porque es lo que Dios nos quiere decir y porque somos privilegiados de poder recibirlo. Si nosotros cerramos el oído, va a haber otros que lo abran. Y los que crecen son los que creen. Los que crecen son los que oyen. Los que avanzan son los que se disponen en el corazón. Hermanos, a veces nos volvemos quejosos y le decimos al Señor, ¿por qué a mí no me toca nunca la oportunidad de crecer y de avanzar y de mejorar? Y no es verdad, no es que no te toca, es que la tenés delante, pero no haces lo que debes hacer. Si vos te dedicás a creerle al Señor y si te entregás a Él, vas a ver que el Señor va a hacer grandes cosas. Fíjense que dice que toda la provincia comenzó a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles decidieron dejar entrar esa palabra en sus vidas y en sus casas. Mientras los judíos estaban haciendo lo que hacían y tenían la sinagoga abierta, la ciudad y la provincia no conoció al Señor. Pero cuando fuera de la sinagoga, donde estaba la gente ávida por lo de Dios,
empezó a oír afuera de la sinagoga, la provincia se llenó de la palabra del Señor. Así que entendamos, ¿no?, qué es lo necesario para crecer, y esto es así en todas las áreas de la vida. Ahora, por supuesto, ¿no?, los judíos no se quedaron contentos ni conformes con que Pablo se dedique ahora a predicarle a los gentiles y a ellos los deje tranquilos. Dice que los judíos, en versículo 50, instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución contra Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio, y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que a pesar de que la provincia comenzó a oír la palabra de Dios, cuando fueron estimulados por los judíos, ¿no?, tocando puntos claves como mujeres piadosas, mujeres de influencia, mujeres distinguidas, no piadosas, distinguidas, ¿sí?, gente que manejaba los hilos de la ciudad, los principales de la ciudad, ellos pudieron revertir el ánimo de todo ese lugar en contra de Pablo y de Bernabé y los terminaron echando. Ahora, a pesar de eso, en la ciudad y en la provincia había discípulos que siguieron creyendo y que se fortalecieron en la fe y avanzaron en la vida cristiana. O sea, no fue infructuoso el trabajo de Pablo y de Bernabé en Antioquía de Pisidia, sino que allí se plantó una iglesia. Y aún en medio de la oposición, todos aquellos que creyeron comenzaron a crecer y desarrollaron la vida cristiana. Los problemas van a estar ahí. Lo importante es que nosotros siempre los enfrentemos a través de la fe. Tenemos el privilegio de poder oír la palabra del Señor, y la palabra del Señor es la que empuja la fe hacia arriba, la que, ¿no?, produce fe en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer no es difícil, es sencillo. Lo que necesitamos hacer es estimar la palabra de Dios como importante, creerla, hacernos responsables de que el Señor nos ha estimado como personas valiosas y por eso nos ha hablado, y no dejar pasar ni un punto ni una coma de todo aquello que Él nos da, porque es vida para nosotros. Y como te decía al principio, siempre que nos acerquemos a la verdad de Dios vamos a encontrar libertad allí. ¿Está bien, no? Y aunque Satanás intente callar las voces de aquellos que predican el Evangelio, si hay personas dispuestas a creer, el Evangelio va a seguir, ¿no?, expandiéndose y creciendo y tocando la vida de las personas. Amén. Vuelvo a decirte, el mensaje no es complejo. No es tal vez algo, wow, qué tremendo. Porque nosotros sabemos que debemos oír. Pero hoy miremos lo que pasó con ellos y entendamos que la incredulidad nos guía a la oscuridad y la fe nos hace descubrir la luz de Dios y nos da claridad en el camino. Así que sobre esta idea crezcamos esta semana. Convirtámonos en una iglesia que cree, hermanos. Nada más es importante. Podemos tener muchas cosas y hacer muchas cosas, pero si no creemos, no tenemos nada. Ahora, a través de la fe podemos hacer lo que sea. Así que hoy afirmémonos como una iglesia que cree. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te agradecemos por toda la palabra que tú nos has dado todo este tiempo. Incluso todo este tiempo de cuarentena, Señor, de pandemia, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la situación difícil, tú nos has hablado. Y ha sido un privilegio oír día tras día la palabra de Dios. Cada miércoles, cada domingo. Señor, tu palabra está delante de nosotros. Y eso nos hace sentir especiales. No porque nosotros seamos especiales, sino porque tú nos has dado valor al hablarnos y al compartirnos tus planes y tu corazón. Y al mostrarnos que aquello oculto para el mundo, hoy para nosotros
está expuesto a la luz y lo podemos creer. No queremos convertirnos en personas que rechazan, porque si nosotros rechazamos el Evangelio, Señor, va a haber otros que oigan esa palabra y que crezcan en ti. Yo no quiero, Señor, que se levante otro oidor en mi lugar. Yo quiero ser oidor. Y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de convertirnos en oidores. Por eso tomamos esta decisión. Tomamos esta decisión. Señor, te queremos oír y queremos estar atentos a tu palabra. Y no queremos dejar pasar aquellas cosas que nos estás dando, porque son la vida para nosotros. Lo más importante, lo vital en nosotros es tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, tenemos el privilegio de hablar la palabra del Señor y de tener, en la semana también un día para hacerlo. Y ese día es el día miércoles. El miércoles a las 21 horas estamos hablando del Señor y estamos hablando acerca de carácter y estamos hablando acerca de relaciones interpersonales. Así que vengamos delante de Él, ¿sí? A partir de este miércoles vamos a hablar de la confianza, ¿no? De la confianza, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de la preocupación, ¿sí? Todo esto lo vamos a poner en la mesa y vamos a tratar de entender qué el Señor nos quiere enseñar sobre este tema, que es un tema que a todos nos toca o nos ha tocado en algún momento. Así que te esperamos ahí el miércoles 21 horas. Y como te digo siempre, media hora antes, a las 8:30, estamos orando, ¿sí? Vamos a orar juntos por aquellas necesidades que la iglesia tiene y para que el Señor siga revelándose a nuestro corazón. Así que esperamos verte ahí. Te mandamos un saludo enorme, un abrazo, te queremos, te amamos. Dios te bendiga.